Hola Raúl, buenos días, bien, Ven, ¿cómo estás? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. bien, gracias a Dios, todo bien. Vamos hoy día a conversar sobre un tema interesante, que es el tema del desarrollo de los países latinoamericanos, particularmente del Perú, claro, ¿no? Pero esto se puede aplicar a muchos países latinoamericanos, así que va a estar interesante. Vamos a hablar de la hipótesis de Hernando de Soto y vamos a hablar sobre algunas modificaciones que, bueno, son humildemente, ¿no? He hecho yo, pero ¿no? Estoy sugiriendo, digamos, algunas cosas nuevas respecto de eso. Nuevas entre comillas, porque ya esto se viene conversando de 2003, pero creo que lo vas a encontrar interesante. Entonces, ¿cuál crees tú que es el principal problema de los países subdesarrollados en el mundo y en la historia? Bueno, es un tema bastante amplio No, dime desarrollar uno cuál nomás, pues sería. no me vas a decir Bueno, uno de ellos es fundamentalmente la corrupción, es el obvio. principal. El principal, ¿no? Es la corrupción. El otro, los niveles de deseducación, por llamarlo de alguna manera, que existe. Y la ausencia de la institucionalidad, ¿no? Son tres elementos fundamentales, ¿no? Y una No, institucionalidad en el tema es muy económico, en el frágil, tema ¿no? económico. Obviamente, en términos económicos, el sostén de una economía son unas instituciones sólidas. Ahora, al margen de eso, lo que estábamos hablando, la Ya, corrupción es un tema mira, pues que campea yo a todos, ¿no? Todos los te países. voy a decir algo que es lo que está en la bibliografía, ¿no? En los libros. El principal problema, según los autores, ya desde la década de los 60, es la falta de capital. ¿Qué opinas? Bien, la capital es, acuérdate que el capital es un recurso que tienes que generarlo de una manera. Es algo, si el capital no es que esté ahí y como, ¿qué te digo? Como el mar, como los árboles, etcétera. El capital tiene que generar, tiene que ver cuál es la fuente del capital. Y para que exista fuente del capital, para crear capital, tiene que darse condiciones. ¿Tú qué entiendes por capital? Bueno, es un recurso con el cual tú has de generar o has de poner en funcionamiento un engranaje, una maquinaria. Es como una maquinaria no va a funcionar, un país no va a funcionar, Ya. economía no va a funcionar si no hay capital. Entonces, En previamente tendrías el... tú que, perdona, previamente tú Claro. tendrías que, dos cosas, conceptualizar, como tú bien lo preguntas, qué se entiende por capital, y dos, cómo generas capital o de dónde viene el capital. Ahora, una nación, un país tiene dos orígenes, dos fuentes, ¿no? Ya, Los genera mira, a través de sus escucha, recursos o a través hay de... un tema que es interesante, ¿no? ¿Cómo se llama? El capital es un factor de la producción según Adam Smith, que fue el primero que lo propuso, y cuando él habla de capital físico. Entonces, el capital se estudia siempre como herramientas, como capital físico o capital real, pero también existe un capital financiero que proviene del ahorro, ¿no? Entonces, esos son los dos, digamos, las dos definiciones, digamos, propias del capital. Entonces, tú me dices que eso, claro, tiene que ver con las instituciones y todo eso, por supuesto, claro que sí. Pero yo quiero que te concentres en el tema económico. ¿Qué opinas, o sea, realmente, en los países pobres, en los países subdesarrollados, realmente ese es el principal problema, es decir, la falta de capital físico, falta de capital financiero? Ya, vamos a ponerlo, a traerlo al contexto peruano y hay un aporte que... Pero concéntrate en el punto, ¿ah? Perdona, No te salgas. Hernando de Soto lo soslayó, lo mencionó en su libro, El otro sendero, donde habla del ahorro de la clase media para abajo, media baja, que está pues en la construcción de sus viviendas en los barrios marginales, en las zonas pobres, vamos a decirlo. Eh, Ahí se genera un nivel de ahorro. Ese dinero, esa construcción amerita esfuerzo, amerita trabajo. Ese trabajo generó de una u otra manera ingresos y esos ingresos se canalizaron a construir esas propiedades. Si tú te das una vuelta por las zonas periféricas de Lima, vas a encontrar
construcciones y construcciones y construcciones hasta de un tercer o cuarto piso. ¿Eso ¿de dónde salió? A través del trabajo y de la generación de lo que tú le llamas el capital. Bien, ah, ¿dónde No, pero está ¿estás la de acuerdo falencia? o no Perdona, estás de perdona, acuerdo perdona, con la hipótesis? perdóname, yo estoy ¿Estás de de acuerdo, acuerdo con el solamente tema de estoy que el principal problema es la falta de capital en los países? Eso no lo ha dicho Hernando de Soto, lo han dicho todos los autores desde la década de los 50. Raymond Barr, particularmente desde el libro más conocido, El desarrollo económico, lo planteaba así, ¿no? Desde el principal problema en los países subdesarrollados es la falta de capital. Luego había que ponerse de acuerdo qué cosa era capital. Y capital era capital físico y capital financiero. Claro, tú me estás diciendo que la gente ahorra, claro, eso, pero ¿tú crees entonces que hay suficiente capital físico y suficiente capital financiero en los países del mundo y que todos estos autores estaban equivocados? ¿Eso es lo que estás diciendo? Porque no te No, escucho yo no, bien. perdona, yo no creo que ¿O haya estás de suficiente. acuerdo? Si no, 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 perdona. En el concepto estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo en la orientación que se le ha dado al capital y en la necesidad de estos países emergentes, por llamarlo de alguna manera, han tenido que forzar a crear su capital. Tú ves un trabajador, un O sea, está negociante, bien, digamos, perdona, déjame, hay suficiente déjame capital, no terminar la falta. idea. Tú encuentras a un emprendedor, que se le llama emprendedor, ¿cómo forma él su capital? ¿Tú crees que él va a una institución financiera o va al Estado y el Estado, esta institución financiera, le va a dar el apoyo de ese capital que requiere para hacer su emprendimiento o No, para construir su vivienda? No lo va a hacer. Es Raúl, ahí donde te hablaba de las instituciones. ¿falta o no ¿Entiendes? falta? Falta, obviamente que falta. Ah, entonces eso, porque esa es A la raíz de esa discusión. ausencia o a raíz de esa carencia, es que estos países, estas Claro. sociedades se han visto forzados a crear, a desarrollar su capital, No, tener no, formas no, ingeniosas. no, 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 a ver. No es que estos países han tenido que desarrollar su capital, es que todos No, los no, no, países, perdona, yo no me o estoy sea, refiriendo a estos países, sino todos a los países las necesitan sociedades de desarrollar estos su países. capital y eso incluye a Ponte los la países clase, la, desarrollados, no incluye, no es una cosa, un problema solo de los países subdesarrollados. Todos los países han tenido que generar su capital. El problema, según todos los autores, la mayoría de los autores, es que los países pobres se caracterizan porque no tienen capital, no tienen digamos, el capital físico, el capital real. Y yo quiero en realidad tu opinión respecto a eso. Es decir, ¿crees que realmente falta capital físico? ¿Qué entiendes tú por capital físico? ¿Qué tipo de no, capital falta, físico es ese? evidentemente que falta, pero ahí yo tendría que, obviamente que falta, eso ¿Y no qué es el necesitamos capital mencionar, físico? ¿Qué tipo de capital claro, físico falta? necesitas capital en cuanto a capacidades, Capacidades de capacidades de maquinaria, desarrollo, equipo, exacto, tecnología. exacto, Claro. recursos, ponle recursos, recursos, Ujú. definitivamente que falta, pero esa contingencia de capitales van a ingresar, vamos a suponer, ingresan a Capital un país, físico. Estamos hablando de capital capital físico, físico, real. ingresan a una sociedad, ingresan a una sociedad. La pregunta es, ¿esa sociedad está en capacidad de desarrollar, de trabajar esos capitales físicos? ¿Esa sociedad está en capacidad de desarrollar, de hacer, de incrementar, hacer crecer, multiplicar esos capitales físicos? Esa es la pregunta que se hace Hernando de Soto y que se hacen todos Exacto, los autores. El exacto. misterio del capital. Por eso, si bien Hernando de Soto llama a su libro El misterio del capital, el capital es un misterio no solo por el libro de Hernando de Soto, sino porque en general realmente ha sido un misterio lo que tú estás proponiendo. ¿Cómo es posible que unos países no puedan generar su propio capital? Tengan que importar capital, tengan que importar maquinarias, tengan que importar tecnología, no pueden construir sus propias cosas. Digamos, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Es que la gente es tonta, no tiene capacidad, la educación no funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que se hizo Hernando Soto, esa es la pregunta que se hacen Exacto. Y es una todos pregunta los que va a estar, autores. es una pregunta que le hemos refrendado ahora, te la estamos diciendo. Claro, claro. O sea, te la estoy reformulando. ¿Qué ocurre? Todos los autores se hacen. Todos los autores y nosotros mismos vamos a llegar a esa conclusión. Bueno, Y, a ver, partamos por, y te voy a ya contar definimos, cuál es ya, la respuesta que propone Hernando Soto y luego la tesis que te quería comentar. ya, mira, ya encontramos el concepto de capital, el capital físico, y encontramos la necesidad, etcétera, etcétera. La tercera parte de este eslabón es
la que estamos, esta pregunta que redunda. ¿Qué hacemos si a un país ya le diste el capital físico, ya tiene sus capacidades físicas? ¿Cómo tú haces operar esos capitales? ¿Está ese pueblo, esa nación, en capacidad de operar? ¿Está en capacidad de desarrollar? Esa es la pregunta. Tú tienes que, antes de entregar eso, tienes que haber desarrollado, regresamos a lo mismo, un buen nivel de educativo, un buen nivel de manejo de instrumentos para poder operar esos capitales físicos y unas instituciones sólidas y fuertes, porque las instituciones van a poder canalizar, controlar, poner los candados, etcétera, Ya. etcétera, para que esos Bu- capitales fluyan y vuelvan a generar. Porque si no, Pero ¿qué va a esos pasar? serían problemas secundarios, o me equivoco, según lo que me estás diciendo. No, yo no lo daría secundario, porque O si no, sea a que ese final es de el cuentas, esos principal problema y capitales. no la falta de capital. Sí hay No, no, capital, pero no, no lo no, saben perdón, operar. ya hemos pasado a segundo plano. O sea, ya No, 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 sabemos y no somos pasemos a conscientes de que segundo falta. plano porque No, todavía perdona, no hemos terminado Enrique. con el primer plano. Enrique, no, 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 perdona. Ya hemos hablado de que es necesario los capitales. De eso no tenemos, no está en No, no, discusión. es que no, no hemos terminado. ¿Sabes por qué? Porque justamente ahí viene un problema. Primero, en definir qué es el capital, o sea, qué es el capital. ¿Qué es el capital? Antes de pasar a cómo operar el capital, si la gente, si traes computadoras, la gente va a tener que entrar, que aprender computación, eso es obvio. Pero eso, para todos los autores, viene a ser un problema secundario que no se puede resolver sin la presencia, sin el incremento del capital. Es decir, un taxista no puede hacer taxi sin el auto, por más que capacitado que esté. ¿Sí? O sea, por más que le des la capacidad. El problema del taxista no es aprender a manejar. El problema es conseguirse el auto. Entonces, Perdona, sí. solo dame un segundo. Tú le vas a dar un auto, tú le vas a ese capital a ese taxista que no tiene licencia apropiada para manejar un taxi, tú le darías el capital, tú eres dueño del capital. O sea, vas ¿Cómo a, va a vas a conseguir la proveer. Perdón, licencia perdona, sin tú eres un aprender a proveedor. manejar con el No, no, auto? no, no. O sea, hay N formas. Tú eres ¿N el forma proveedor sin del capital. aprender sin el auto? ¿Sin No, 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 manejar? no, no, perdona, tú entras a una academia de manejo y te enseñan a manejar. Vas al Turing y vas a dar tu examen de manejo Igual con un necesitas el auto auto, pues el arrancado. auto te lo da la academia. Por eso, pero No vas a dime, yo decir te hago una que sin pregunta. auto, o Tú sea, le vas a dar, tú le vas estudiando a en dar los el libros no se va a auto, o aprender sea, a manejar. tú eres dueño del capital. Vas a entregar tu capital y tú sabes que ese señor todavía no conoce el manejo de ese capital. Es un riesgo tuyo que tú estás corriendo. Diferente es que si tú estás seguro de que ese señor sabe manejar, le vas a entregar tu auto, ¿cierto? Tiene su No, licencia no, no. adecuada. Cuando estás en una academia, tú le entregas a una persona que no sabe manejar y le pones ahí una persona diga, un instructor. Entonces necesitas el auto. Primero que nada, necesitas el auto. O sea, es imposible que alguien aprenda a manejar y menos logre una licencia sin el auto. El auto es lo primero. ¿Estamos de Bueno, acuerdo? ahí, Es que necesitamos no, ponernos de ahí, acuerdo porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, digamos, no se puede continuar con lo demás. Los no, autores perdona, coinciden en vamos a, eso. vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Ujú. Considero, ahorita estamos de acuerdo en que hay ausencia de capital, que necesitamos capitales para poder desarrollar. Perfecto. Ya, no, pero lo que hay que ponernos de acuerdo es Ah, si es el principal problema, porque los Es el autores han principal, no, definido, lógico que es el principal ya, problema, entonces pero hablemos de ese ese es tu problema. principal, ok, ese es tu principal problema, Ujú. va a desencadenar otros subproblemas, vamos a decirlo de esa Correcto, manera, correcto, correcto. ok, Secundarios. va de problemas secundarios, Ujú. que si no estás preparado, que si no hay la capacidad para Educación, desarrollar educación, ya hablamos de educación, claro. hablamos de las instituciones, ¿cierto? De la fortaleza que necesitan las instituciones para No, que pero mira, capital estás pueda siendo fluir. muy abstracto. No, O no, no, sea, cuando perdona, si hablas de perdona. instituciones, vamos a hablar, porque vamos a hablar de instituciones, pero vamos a hablar de cosas más concretas, particularmente de la institución de la propiedad, ¿no? Porque esa es una Por ejemplo, puede institución ser y el necesitamos, acceso a no, la no, no, propiedad. Perdona, el es acceso a la que propiedad. esa es la institución principal que va asociada con el tema Estamos de del acuerdo. capital. El acceso a la propiedad te da la seguridad, te da la viabilidad, etcétera, etcétera. Ujú. Vamos a suponer que tienes una denuncia de una minera. Necesariamente
tienes que recurrir a esa institución que te resuelva el problema de la licencia de la minera, del medio ambiente, etcétera, etcétera, todo lo que viene con esa autorización. ¿Qué estamos hablando? De una institución. Si esa institución no tiene la fortaleza y no tiene las capacidades para poder otorgarte esa licencia, ¿dónde va a caer tu capital? ¿Dónde va Bueno, a ir ese capital? el principal problema, como te repito, primero es el capital, tener el Estamos de capital. acuerdo, estamos de Luego, acuerdo. obviamente, la institución que va ligada al capital es la propiedad. Y hay un tema acá interesante, Raúl, porque los autores que coinciden en que el problema es la falta de capital son tanto capitalistas como marxistas, como todo. Es decir, todos estos autores marxistas, socialistas, todos coinciden en que realmente el problema es la falta de capital. Pero los marxistas obviamente discuten la propiedad, porque los marxistas piensan que los medios de capital deben estar en manos del Estado o en manos de alguien que represente a toda la sociedad, ¿no? La propiedad social de los medios de producción. Y los capitalistas no, pues los capitalistas creen en la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? No de los medios de consumo, los medios de consumo sí son propios de cada quien, ¿no? Incluso me acuerdo que alguna vez lo conversé con alguien. Y bueno, entonces por ahí va el tema, mira, el tema es que todos coinciden, y ahí vamos de nuevo al inicio, ¿no? Todos los autores coinciden en que el principal problema de los países subdesarrollados es el capital, la falta de capital, la subcapitalización. Raymond Barre, ya en los 50, 60, hablaba de esto, un economista francés, con un libro muy conocido que se llamaba El desarrollo económico. No sé si lo habrás visto, es un libro Sí, 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 chiquito. sí, sí. Sí, Tuvo varias observaciones y muchos aciertos también, ¿es cierto? sí, sí, bueno, claro. Y entonces, después de eso, todos los autores han coincidido, algunos estudiantes confunden el capital físico con el capital financiero, el capital real, ¿no? El capital real con el capital financiero, que son diferentes. Pero, a final de cuentas, el capital son herramientas. Y entonces, aquí viene Hernando de Soto y dice que los países sí tienen activos que pueden funcionar como capital, pero no tienen capital porque el capital está muerto. Y aquí introduce una nueva variable, porque el capital, ¿cómo se llama? Muerto, o sea, es algo nuevo. En la microeconomía, el capital es uno de los tres factores de producción. Capital, tierra y trabajo. Capital es uno en un sistema capitalista, el capital es perdón, el factor principal. El capital determina la productividad marginal del trabajo, la productividad del trabajo. Es decir, una persona, una chica con una máquina de escribir produce menos que una señorita con una computadora, ¿no? O sea, una señorita con una máquina de escribir, que es su capital, produce menos que si tuviera una computadora que le permite producir más cosas, corregir más, digamos, le permite muchas más opciones. Lo mismo pasa uno que presta transporte público. No es lo mismo hacer movilidad pública con tu auto, un sedán, que con un bus o con una combi, ¿no? Es decir, hay niveles, ¿no? Entonces Hernando de Soto introduce un tema que dice, no, por ejemplo, una casa es un capital muerto por cuando no tiene título de propiedad. Y ¿cómo se llama? Y hay un montón de bienes que son capital muerto. Y él dice que con un título de propiedad esa casa revive y se convierte en un capital vivo, porque según él, ese título de propiedad pasa a un sistema de documentos que tiene vida propia y que es ya más bien como una nube, como una cosa abstracta que le da vida y circula de manera en el mundo financiero, ¿no? Ese título de propiedad permite que tú hipoteques tu casa y cuando la hipotecas pasa al sistema financiero. Ese documento le da vida a tu casa en el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la tesis de Hernando de Soto. Ahora, yo me he concentrado en la parte no financiera, sino en la parte es decir,
¿Cómo podrías aprovechar tu casa si no quieres pedir un préstamo? Porque esa fue la principal crítica que recibió Hernández Soto. Hernández Soto se equivoca. ¿Por qué? Porque un título de propiedad no significa de que el sistema financiero te va a dar un crédito. Uno. Dos, no significa que tú quieras pedir un crédito en el sistema financiero. O sea, no sirve para, digamos, para hipotecar. O sea, no es lo principal. La hipoteca de una casa no es el principal objetivo de un título de propiedad, es lo que dice era la crítica que recibió Hernández Soto. Entonces, Hernández Soto se equivoca. Eso fue lo que un tal Labó, me acuerdo que lo leí en el Perú Económico, creo que fue, lo leí, una crítica, en mi opinión, bastante pobre, pero, ¿cómo se llama? Pero ahí está, muchos autores criticaban esto. Julio Kotler critica a Hernando Soto porque dice que su propuesta es patrimonialista, con lo cual significa básicamente digamos, es capitalista y como Julio Kotler es socialista, obviamente pues va en contra, ¿no? De todo lo que sea el capitalismo, propiedad privada y todo eso, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees que se puede aprovechar una casa con su título de propiedad sin que tengas que ir a, ¿cómo se llama?, a un banco a hipotecar la casa? Es decir, el título de propiedad, ¿para qué más puede servir? Mira, ahí hay varios conceptos que has En tu caso desarrollado. particular, ¿ah? O sea, piénsalo No, no, como por eso te de digo, consumidor. has conceptualizado varios temas, has tocado varios temas interesantes, obviamente. Lo que ocurre es que Hernando de Soto trae a la mesa un tema interesante, trae a la mesa un tema de lo que es informalidad, trae a la mesa un tema de banca paralela, si tú quieres llamarlo también, o banca de segundo piso, si quieres, trae a la mesa lo que es el patrimonio familiar, lo que es el patrimonio personal. ¿Ok? Al margen de dónde, cómo conseguiste ese patrimonio, cómo te costó levantar esa casa, al margen de eso, eh, existe ese que se llama un activo muerto, darle actividad, ingresarlo a un sistema productivo familiar. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, nosotros tenemos datos que nuestra economía se maneja más o menos en un 70% en la informalidad. Muchos de ellos son gente emprendedora, muchos de ellos es gente que está en el rubro textil, que está en el rubro artesanal, que está en el rubro de servicios, una bodega, ¿no? Un negocito, un restaurante, hasta una farmacia. Tienes N cantidades y ejemplos referidos al emprendimiento del Perú. Yo creo que redondeando un poco la idea de Soto sería ese activo que le llamas muerto, ingresarlo o darle provecho. Ahora, la ventana que toques puede ser en el sistema financiero, puede ser a través de darle uso a ese activo. ¿Cuánto ¿Cómo? le ¿Cómo? costaría? ¿Cómo? Perdona, ¿cuánto Sin le recurrir costaría? al ¿Cuánto le sistema costaría? financiero, es decir, sin Perdona, entrar a hipotecar el ¿cuánto le asunto, costaría? No, no, me simplemente, refiero al sistema ¿cómo le financiero en el darías sentido de, uso a ese bien de perdona, capital? a ver, Pues no te salgas de la pregunta, pues, porque me no, no, estás, no, no, perdona, disculpa, es que quiero redondear la idea. Si tú tienes ese bien, ese activo, esa casa, y tú tienes un negocio, tienes una hija o un hijo que ha estudiado farmacia, quieres poner una botica, una farmacia, ¿ok? Entonces tienes dos activos, tienes a la chica o al hijo que estudió farmacia y tienes un bien. Alquilar, alquilar un bien, una tienda, ¿cuánto te va a costar? No tienes el capital, ¿cierto? Entonces, pero tienes la casa, la ya estamos activas, coincidiendo, o ya sea, estamos la activas, coincidiendo. la incorporas a ese sistema, ¿ok? Es tu aporte de Claro. capital. Ahora, ahí viene de repente la interpretación o la mala interpretación que hacen de nosotros, donde tú tienes que valorar el aporte del capital a esa nueva sociedad, porque estás dando una personería jurídica, has creado una farmacia No, pero el y una problema de la valoración participación. viene después. Primero tenemos que Por eso, definir pero muchos si negocios no eso lo hacen, realmente Enrique. Muchos, revive o no revive el capital. Es decir, si hay un capital lógico que realmente revive. muerto o si realmente el Obviamente título de que, no, propiedad no, puede no. o no puede revivir ese título. Y Ahora, tú has dicho algo bien, yo que, discrepo un poco escucha, con escucha, esa, perdona, yo discrepo un esa poco parte con de que ese, revive el activo me parece bien.
pero el trabajo de la chica obviamente no es un activo, ¿no? No se considera, claro, es algo positivo, claro, pero contablemente no entra pues al activo, ¿no? El activo A entra ver, la propiedad. Pero a eh, lo que iba es que, ¿cómo se llama? Estamos de acuerdo, es decir, ya hay una forma de darle vida a ese capital. O sea, ya estás viendo cómo sí funciona. O sea, una posibilidad es poner una farmacia en esa propiedad. no, podemos hablar de N, te Sí, eso es lo que mencioné, quiero N, hacer, eso es lo N, que podemos o hablar, sea, no, N, quiero tú hablar puedes de N, poner de ahí, una serie tú de puedes cosas. poner un taller de costura, puedes poner Excelente. una atención de una sastrería, o sea, de esos negocios, si tú Puedes alquilarlo. analizas, ahí puedes alquilarlo, tienes una renta, o sea, yo discrepo un poco con ese concepto, lamentablemente los peruanos tenemos esa mala costumbre de poner clichés a las cosas, de decirle capital muerto o activo muerto. O sea, Pero no, es no, un no, a término ver, que... no, ¿cómo que cliché? Yo no he escuchado a nadie hablar de capital muerto, solo No, Hernando no, Soto. estamos diciendo de capital muerto porque le estamos dando vida, me dijiste. Claro, Entonces pero el único que ha yo hablado de eso es discrepo, Hernando Soto claro, y nosotros ahora, no, por no, eso discrepo no, con ese concepto, discrepo con claro. ese concepto, porque es capital o no es capital, y Ah, pues punto, que esté muerto. Ahora, que esté inactivo, que no esté generando, entre comillas, generando, eh, traza la línea, ¿no? Porque a final de cuentas, así no esté generando una renta a través de un alquiler o a través de un negocio, de todas maneras hay una generación. ¿Por qué? Porque está habitando esa familia, está viviendo esa familia. Entonces hay una ya, generación, hay ya un te uso, entendí. ¿cierto? O sea, por eso Ya, definitivamente eso ya te de entendí decirle la muerto, duda en realidad, porque yo exacto. creo, ahí yo tengo una opinión, claro, pero sí te entiendo, ya entiendo y Perfecto, es válido, me perfecto, parece. perfecto, Es perfecto. válido como duda, pero yo te voy a contar más o menos la idea, ¿no? O sea, Hernando de Soto efectivamente sí cree que hay capital muerto y yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. No me parece que sea un cliché realmente porque solamente lo ha hablado él y ni siquiera lo menciona casi seguido. Lo hemos, ¿cómo se dice? Lo estamos conversando ahora. Pero el caso es que ese capital muerto, como se dice, efectivamente no funciona porque mira, tú si habitas en una casa, esa casa realmente más que un Está bien de funcionando, capital, está sí, funcionando. pero no como capital, No, no, pues es como funciona como es un bien de capital. consumo, Claro, que no es exacto, igual. exacto. Porque Que lo que mira, pasa es que una cosa al es que final tú de cuentas ese uses, capital de escúchame consumo va pues, a pasar al fíjate, otro sector, una cosa va es a que pasar al tú sector uses tu auto para movilizarte tú y otra cosa es que uses el auto para prestar un servicio para económico, generar. ¿no? Claro, Entonces, está ¿cuándo es pasando la capital? línea. El auto, ¿cuándo es capital? El auto es capital cuando estás usándolo para generar un servicio. Pero si lo usas tú para, digamos, movilizarte tú, para pasear y para de repente echarte a dormir en algún momento en el auto, o sea, ese capital, como capital, está muerto. Como bien de consumo, está bien, pero como capital no está cumpliendo la función de capital. Está Dentro de inactivo, los Juan. factores de producción no está cumpliendo el factor, o sea, el papel de capital. Entonces, en ese sentido, me parece que Hernando Soto tiene razón, pero no por lo que él dice, no por el tema del capital financiero, no por el tema de la vida financiera que cobra ese título, sino porque realmente el capital sí puede estar muerto cuando no lo usas en el proceso productivo. Y el título y el papel lo que te puede hacer, lo que te puede dar es esa facilidad, porque tú no vas a alquilar tu casa si no tienes un título de propiedad, no lo puedes alquilar a un extraño, porque tú no puedes de repente incluso poner un negocio, una farmacia, yo me imagino, ¿no? Es lo que ha pasado en los UNEDU, con las universidades. Algunas universidades tenían locales y estos locales no estaban debidamente formalizada la propiedad. Entonces ellos los tenían alquilados o no tenían los títulos de propiedad, no tenían los papeles en orden y entonces teóricamente no cumplían con esta formalidad que se requiere para poner una universidad. Entonces ese bien es un activo, pero no es un capital. Es un activo sin llegar a ser el capital. Esa era la idea, digamos. No sé si lo ves igual,
¿Qué piensas? A mí me gusta más ese término de activo a Ya. utilizar el término de capital muerto. O sea, es un activo que lo tienes ahí. O sea, está, vamos a decir, descansando, está durmiendo, está en una situación de estatus, ¿no? Pero muerto no. O sea, muerto es otra cosa. Es otra Pero cosa. es simplemente porque no te gusta la palabra, pero puedes cambiarle la palabra. Claro, porque es una Bueno, sola bueno, por eso te digo, cuestión. me gusta más la Cámbiale la palabra pregunta. activo. Me gusta más la palabra Cambiemos la activo, palabra, pongámosle dormido. Ya, Fernando dormido, Soto etcétera. habla Pero de sí, capital dormido y capital despierto. muy sosista, te has convertido, padre. Es No, eso. está bien. Es para, digamos, entender el tema, porque es un tema importante, porque en realidad la gente no lo entiende. Es decir, y muchos de los lectores no han entendido el Yo no tema. diría, Enrique, yo no diría que no lo entienden, Yo no, no, sí no diría es el que no lo problema de entienden, te lo entendimiento, digo es un problema directamente. es un problema de conocimiento. Lo que pasa es que Ah, claro. los niveles de conocimiento, lamentablemente, pues regresamos a lo que estábamos planteando al inicio, es educación, ¿no? O sea, tú no tienes esos emprendedores que a punche, el emprendedor de dónde nace, nace de una No, pero necesidad, no hablo de una del ausencia y emprendedor. carencia. No, no, hay una gama de ausencia de conocimientos como los que estamos dando, las necesidades de incorporar, las necesidades de participar, las necesidades sobre todo de aprender y de conocer qué podemos hacer con esto, qué puedo hacer con este bien, con este activo, hasta dónde puedo avanzar con este activo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es conocimiento, eso es que Yo es te digo educación. que no lo entienden por qué. Mira, te cuento por qué. Primero por lo que acabamos de conversar. Es decir, estamos hablando del principal problema de los países subdesarrollados. No estamos hablando de un problema que me parece que todos los autores han coincidido en que la falta de capital es ese, ese es el principal problema, ¿no? De los países subdesarrollados, que es la causa prácticamente del subdesarrollo. Y lo que estamos conversando, justo, y tú acabas de decirme que efectivamente ese capital está dormido y que si estuviera despierto, tal vez tendríamos ese capital que nos hace falta, es decir, tendría un efecto equivalente al de una inversión extranjera directa. Es decir, una inversión extranjera directa, ¿qué es? Es simplemente vienen los extranjeros, te construyen una planta de fabricación, una fábrica nueva, son bienes de capital. ¿No? Te aportan el capital financiero, vienen con capital financiero que se convierte en capital físico, capital real. Eso ya existe, dice Hernández Soto. Lo que pasa es que ese capital está muerto. Ahora tú dices, no, no está muerto, está dormido. Ok, está dormido. Despertemos ese capital, revivamos ese capital, es lo que dice Hernández Soto. Y eso tiene un efecto en la contabilidad nacional equivalente al de la inversión extranjera. Eso es aporte mío, es decir, es lo que yo opino. Y si eso es cierto, Raúl, si eso es cierto, estamos hablando de algo que la gente ni le presta atención, que los autores les llega por arriba y por abajo, y ¿cómo se llama? Y nadie discute este tema, que sería efectivamente ¿cómo se dice? Una solución, realmente, una solución. Es decir, ¿para qué para qué preocuparse en que venga la inversión? ¿Para qué llamar a los inversionistas para que traigan su capital? ¿Para qué? Si tenemos capital aquí, capital que está muerto, capital que está dormido, capital que está como quieras, y si se revive tiene el mismo efecto. Entonces, lo que dice Hernández Soto cobra importancia porque no estamos hablando de que, o sea, la corrupción es un problema, las instituciones son un problema, pero estamos hablando de lo que los autores toda la vida han dicho que es el principal problema del subdesarrollo. Imagínate, si eso es cierto, si todos los autores han coincidido en eso y eso tiene solución, deberíamos prestarle atención y deberíamos yo siempre dije, y algunos autores han dicho que esto es una cosa ridícula, pero yo siempre dije, sería como tener una varita mágica que te convierta bienes de consumo en bienes de capital. Ping, tienes una varita mágica, ping, se convierte en bienes de capital. Algunos autores y algunos profesores, incluido Julio Kotler, han dicho que eso es una tontería, que varita mágica, han usado el mismo término de varita mágica, pero en un sentido peyorativo, burlándose un poco de la propuesta. Pero en realidad, honestamente, no es descabellada, es una propuesta interesante. No, ¿Qué yo no harías tú diría que si sea, tuvieras esa varita mágica? ¿No la eh, emplearías?
Enrique, yo no diría que sea descabellada, es más, es una varita mágica, por usar tu término, que ya está funcionando. Hablamos de que nuestra economía tiene una informalidad de un 70%. Te aseguro que el origen o los caminos de esa informalidad están por ahí. O sea, son gente que se ha desarrollado a través de la conversión de esos capitales, de esos activos en capitales operativos. No, ¿Ok? pues ese, Es gente que lo ha hecho. justamente, no, no, Es ahí gente hay que, un límite. Está bien, claro, sí te entiendo, pero mira, el límite está en que ellos no pueden llegar a crecer más precisamente porque les falta los títulos, les falta la formalización que haga, regresamos ah, al planteamiento, las instituciones, la claro, claro, institucionalidad. la Exacto, institución de regresamos la a lo propiedad, que estamos planteando. O la sea, propiedad regresamos privada. a la necesidad de tener una fortaleza en nuestras instituciones. No, Pero pero si no nuestras cualquier institución, instituciones. la propiedad privada, No, 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 porque no, no, pero no, dónde no, vas no esa propiedad, abstraigamos el perdona, tema, hagámoslo más concreto. esa propiedad privada, ¿quién te la va a dar? ¿Quién te la va a validar? Mm. ¿Quién te la va a validar esa propiedad privada? Son las instituciones. Esa es una ¿Quién te buena va a dar el pregunta que no marco? tiene todavía una Claro, quién te va a respuesta. dar el marco legal, el contexto en el cual vas a formalizar eso? ¿Quién te lo va a dar? Son las instituciones. Y si tú tienes unas instituciones corroídas, entonces Muy ahí tienes un gran problema. Ahí tienes un gran problema. Y claro. si eso le sumas la ausencia de conceptos, conocimientos, ¿qué cosa es educación, instrucción? Tienes ausencia de cómo resuelvo este problema, Estoy de acuerdo. tengo esta burocracia, no sé Entonces, qué hacer. Entonces, ahí está, hay bloqueo, ahí está la frustración de ese 60-70%. Ahora, gracias, los que logran pasar esa barrera, es gente que en Raúl, segunda o tercera, ya se corta. para terminar, en segunda o tercera generación ha logrado romper esa barrera. ¿Y cómo la han roto? A través de la formación académica e institucional de sus hijos. ¿Ok? Ya, Listo, estamos bien. un abrazo, Oye, estamos, saludos, ha sido saludos, una saludos. conversación muy interesante la de hoy. Un Bastante abrazo, Raúl, interesante. cuídate. Ok, saludos, cuídate.